Pero muy bienvenidos al Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Amados oyentes, nos reunimos aquí cada semana por un estudio bíblico con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Y nos es grato que usted está en nuestra sintonía. El amado hermano Swaggart está enseñando sobre el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento del expositor. Esta es su oportunidad de fortalecer su fe en Cristo Jesús y entender más del gran plan de Dios para su vida. El amado hermano Jimmy Swaggart está enseñando del Nuevo Testamento del expositor, que es una porción de la Biblia de estudio del expositor. Y este Nuevo Testamento del expositor ya ha salido en el castellano y usted puede adquirir un ejemplar. A finales de este mismo programa le daremos la razón. Y ahora vamos al culto dentro del Centro Familiar de Adoración. Ahora, nuestro amado hermano pastor evangelista Jimmy Swaggart. ¡Qué hermoso! ¡Gloria a Dios! Estamos estudiando en la gran epístola de Pablo el apóstol a los Gálatas. Jamás ha sido escrita una obra literaria más grande que ha sido dado al mundo en cuanto al tema de cómo vivir para Dios, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y lo que somos en Cristo y lo que debemos ser en Cristo. La epístola de Gálatas nos da la verdad como ninguna otra nos da la verdad sobre este tema. Y esta noche vamos a comenzar con el versículo 14 del tercer capítulo de Gálatas. Pero quiero que iniciemos nuestra lectura bíblica en el versículo 10 de este tercer capítulo de Gálatas. Y una vez más voy a rogar que mi hijo Donnie Swaggart lea el texto bíblico y yo voy a leer las notas del comentario. Y al comenzar con versículo 10, después vamos a adelantar y seguir con este versículo 14 del tercer capítulo de Gálatas. Siga por favor, Donnie. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. El creyente solo puede estar bajo la ley o la gracia. Es la una o la otra. Solo se puede recibir la gracia a través de la cruz. Si alguien confía en la ley, cualquiera que fuera esa ley, es maldito. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas esas cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio 27, versículo 26. Para alcanzar la justicia de la ley, se tiene que guardar la ley intachablemente, por ello sin fallar. Tal es imposible. De modo que deja solo la cruz, como el medio de la salvación y la victoria. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, es cierto, porque es imposible para el hombre guardar perfectamente la ley, que el justo por la fe vivirá. Habacuc 2, versículo 4. La fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La ley también no es de la fe. Los dos principios, el de la ley y de la fe, como un medio de la justificación, son mutuamente exclusivos el uno del otro. Sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. El creyente tiene una alternativa. Él puede intentar vivir esta vida según la ley o según la fe. Él no puede vivir bajo las dos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió en la cruz, hecho por nosotros una maldición. Él tomó la pena de la ley, que era la muerte, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Para que la bendición de Abraham, la justificación por la fe, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Todo pecado fue expiado en la cruz, que canceló la deuda del pecado del creyente.
haciendo lo posible para que el Espíritu Santo entre en la vida del creyente y more allí para siempre. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Oremos, amados hermanos. Nuestro bendito Padre Celestial, ayúdanos hoy para que dividamos correctamente esta palabra de verdad, para que podamos proporcionarla a su pueblo, para que la entendamos, oh Señor, y te ruego todo esto en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y todos digan amén y amén. He hecho esta declaración la última semana y voy a hacerla de nuevo esta semana. Yo he estudiado estas 14 epístolas del apóstol San Pablo durante 65 años ahora. Y me parece que solo he tocado la superficie del tema, porque a Pablo fue dado el significado del nuevo convenio. Y Pablo nos lo dio en sus 14 epístolas. Y es posible que la palabra más grande que el Espíritu Santo le dio se encuentra en los versículos 13 y 14 de este tercer capítulo de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros una maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Es posible que esto puede ser la palabra más grande que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dio, y por cualquier cantidad de razones. Y al decir esto, amados hermanos, no estoy quitando del valor de todo lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en todas sus escrituras. Es como todo lo que él enseñó, y es el Señor Jesucristo que le dio a Pablo estas enseñanzas. Y él le dio el significado del Nuevo Testamento, o sea, del Nuevo Convenio. Y Pablo nos lo dio. Y Pablo dijo eso en Gálatas capítulo 1, versículo 12, donde dice, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y aunque el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal hizo muchos milagros y enseñaba sobre muchos temas, y todas esas enseñanzas y milagros, las cosas más maravillosas que el ser humano jamás había visto, todos esos milagros, todas esas enseñanzas probaban su deidad y su humanidad. Probaba que Él era Dios y al mismo tiempo hombre. Y todo eso probó, más allá de ninguna sombra de duda, quién era Él y cómo es Dios. Pero a pesar de todo eso, nadie entendió lo que Él había hecho, en la cruz del Calvario. Y aún hasta sus mismos discípulos le seguían durante 3 años y medio. Estaban acompañándole al Señor Jesús durante 3 años y medio, y hasta ellos no entendían ni comprendían lo que Él hizo en la cruz. Y había un motivo para eso. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos un problema con esto. Y no me refiero a ciertos cristianos, y no estoy intentando a dividir en grupos los cristianos. Me refiero a todos, a toditos. Pero lo que estoy diciendo es que para cada creyente, para todo creyente, es difícil, no es una cosa fácil, es difícil entender lo que Cristo hizo por usted en el Calvario. Y al decirlo así, casi es una contradicción, porque a la vez es una cosa bien sencilla, hasta un niño puede entenderla. Sí, puede entender esta obra de la cruz de Jesús, pero hay algo dentro de cada uno de nosotros que intenta a merecer o ganar nuestra victoria y triunfo. Y nosotros no pensamos en esto, que ni siquiera estamos haciéndolo, pero quisiéramos merecer
Nuestra salvación, la victoria y las bendiciones de Dios está dentro de nosotros. Debido a la caída del hombre, las parras pegajosas, o sea, las vides pegajosas de la caída, todavía nos aferran. Y nos encontramos que estamos pensando que nosotros merecemos algo de Dios por las cosas que hacemos o no hacemos. Tuvimos una amada mujer, y si estaba sintonizando el programa radial esta mañana, lo hemos mencionado. Y es precisamente esto. Fue una mujer que nos envió un email y expresó lo que muchos están pensando. Y ella dijo: ¿qué hago para poner en la práctica el mensaje de la cruz? ¿Debo orar una cierta oración cada mañana? ¿O debo repetir repetidas veces una cosa para que mi mente esté puesta en la cruz? ¿Debo encerrarme en la cruz? ¿Qué debo hacer? No lo entiendo. Sería una sorpresa para usted. ¿Cuántos tienen la misma pregunta? Ella no era terca, sino sinceramente y honestamente estaba expresando esta pregunta. Y si se pone a pensar en lo que ella dijo, puede resultar un poco chistoso, pero al pensarlo al fondo, no es de ninguna manera una pregunta chistosa. Y yo intentaba explicarlo de esta manera, por medio de usar un ejemplo para que entendamos mejor este mensaje de todos los mensajes, el mensaje de la cruz. El mensaje de Génesis hasta Apocalipsis y todas las santas escrituras se extienden hacia esto, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esta bendición de Abraham, esta justificación por la fe. Y yo relataba como yo estaba luchando durante años y yo empleaba a mí mismo como un ejemplo. Al leer los primeros 2 capítulos del gran libro del Apocalipsis, capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, los 7 mensajes de Cristo mismo a las 7 iglesias de Asia, que en realidad comprende toda la edad de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el día presente. Y yo creo que estamos viviendo justamente en la edad, o sea, los tiempos de la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, Cristo Jesús hablaba de la iglesia de la Odisea, donde dice, y es la iglesia de la Odisea hablando: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un desgraciado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Pero de todos modos, en todos esos 7 mensajes, al concluir cada mensaje a cada una de estas 7 iglesias, Él dijo: al que venciere. Y sería una promesa distinta en cada mensaje: al que venciere. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecilla blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y yo leía esto como estoy seguro que todos ustedes han leído esas promesas del Señor: al que venciere. O sea, al vencedor, Cristo daría todas estas cosas al vencedor. Y había un miedo que se agarró de mi corazón. Y yo había resuelto, desde que mi niñez, yo estaba resuelto a ser un vencedor. Tengo que hacer mejor, porque tengo que ser un vencedor. Sí, tengo que esforzarme y ser un vencedor.
Y esto es correcto. Él no lo hubiera dicho si no tiene mucha significación. Y sobre todo, Él no lo hubiera dicho 7 veces. Al vencedor. Cada uno de esos mensajes a las iglesias de Asia. Hasta que yo llegué a entender que no importa lo que yo hice, no importa el esfuerzo que yo hice, no importa mi celo por las cosas de Dios, no importa la consagración, no importa cuánto yo trabajaba y me esforzaba a obrar las obras de Dios, no importa cuán dedicado estaba yo en empeñar cada tarea en la vida de la iglesia, no pude llegar en mi corazón al lugar en que yo creía que yo igualaba a lo que Él nos exigió. Y solo el Señor sabe cuántas veces yo había resuelto de nuevo de esforzarme más y más, de hacer más. Por fin llegué a la conclusión que yo estaba mirando a mí mismo y mi fe estaba en mí mismo. Las obras que yo había llevado a cabo, el mérito que yo había ganado delante de Dios, así yo pensaba. El mérito que yo ganaba por hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas. Y ese camino no tiene fin. ¿Dónde se encuentra en la Biblia que Él dijo que si usted haría tal y cual cosa o cosas, que usted por fin llegaría a ser un vencedor? Por fin el Espíritu Santo pudo penetrar esta mente tan dura, este cerebro mío, que yo soy un vencedor no por lo que yo he hecho o porque yo llevo a cabo ciertas obras comendables y no hago cosas equivocadas, o sea, no hago ciertas cosas equivocadas. Ahora precisamente en esta parte es un tropecedero para los autojustificados, porque ellos responderían que, usted está tratando de tolerar cosas malas que la persona está haciendo, el mal hacer. No, estoy al cambio diciéndole cómo ganar la victoria sobre todo lo malo. Y llegué a darme cuenta que soy un vencedor porque Jesús es un vencedor. Él dijo, yo he vencido el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Yo he vencido al mundo y porque yo vivo, ustedes vivirán también. Y cuando me daba cuenta que es mi fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz, entonces por fin mis ojos se detuvieron a mirarme a mí mismo y puse mi mirada en Él. Fijaba yo mi mirada en Él y mi mirada de fe se queda en Él. Y llegué a ser un vencedor al instante. Oh, alguien debe gritar en este lugar. Instantáneamente llegué a ser un vencedor porque Cristo es el vencedor al darme cuenta de quién es Él y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, ¿es esto comprensible? No me costaba mucho tiempo, sino al instante cuando se prendió el foco, por así decirlo, yo llegaba a ser un vencedor al instante en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Soy un vencedor. Aleluya, dice el canto. Aleluya. ¡Qué pensamiento! La plena salvación de Jesús me trajo. Y es la cosa más grande en todo el mundo. Y luego el Espíritu Santo puede tomar el mando de su vida. Y el peso que nos rodea, así dice la Escritura en Hebreos 12, ese peso que nos rodea, Él comenzaría a librarte de estas cosas y quitándolas de su vida. Y, francamente, es la única manera de quitarlas de su vida.
Porque cuando usted intenta quitarlas de su vida, no se puede hacerlo. No se puede lograrlo. Como el hombre que así dijo, ya no voy a fumar más, ya solo fumo 8 cigarrillos al día. Así nunca va a lograrlo. Jamás he fumado en mi vida, pero le puedo decir, mi amigo, no es la manera correcta en hacerlo, ni para detenerlo. Ahora, todo este largo ejemplo que acaba de dar, no sé si esto explicaba para la amada hermana y lo que ella preguntó, pero siento que esta explicación llega más cerca de una respuesta verdadera y genuina. Sí, la respuesta bíblica que es capaz de librarle de cualquier cosa y darle la vida victoriosa y triunfante en Cristo Jesús. Y usted es un vencedor. Confío que ella entienda ahora que no es lo que uno hace, no es un gimnasio, no es una cosa física que se hace, ni tampoco es una cosa mental, es una cosa espiritual. Es solo la sencilla fe que significa creer en Cristo Jesús y lo que Cristo ha hecho para usted. Y la victoria es suya, debido a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Me daba risa acerca de un hermano, un hombre que enseña en una universidad, y no voy a mencionar su nombre porque la universidad se queda muy lejos de aquí. Él tiene un espíritu bien bondadoso y él está enseñando la psicología en esa universidad ya durante quizá 20 a 25 años. Y él asistía a uno de nuestros cultos de avivamiento que se llama Camp Meeting, una serie de cultos que llevamos a cabo durante una semana 2 veces al año. Y él salió de ese avivamiento, había comprado 2 grabaciones de nuestras enseñanzas, una sobre lo que les acaba de dar, sobre la victoria, cómo ser un vencedor, y la otra tenía el tema de la psicología. Él nos escribió una carta después, y él dijo, es muy obvio que el Señor le ha dado una palabra sobre la cruz de Jesús que no es muy común ni conocida, y me ha bendecido mucho. Y lo he escuchado repetidas veces y me bendice, pero su enseñanza sobre la psicología no estoy al tanto de acuerdo con lo que usted dice. Y yo pensaba, y yo interrogaba a nuestro amado hermano David Smith, que es un pastor aquí, y le pregunté durante el programa radial esta mañana, ¿cómo se puede reconciliar estas 2 cosas? El mensaje de la cruz y la psicología. ¿Cómo se puede reconciliar? Porque él está de acuerdo con la enseñanza que acaba de dar sobre el mensaje de la cruz y dijo que es correcta y me ha bendecido. He escuchado la verdad. Y después abrazar la psicología, que es todo lo opuesto. La psicología enseña que si usted tiene un problema, usted mira adentro y se extiende a agarrar algo muy profundo de adentro de usted mismo. Y se puede encontrar allá la fuerza para vencerlo. De ninguna manera. No se puede hacerlo. Hay algo, amados hermanos, dentro de nosotros que tiene ganas de merecer algo, de ganar el favor de Dios. Y nosotros tratamos e intentamos a merecer nuestra salvación, nuestra victoria y las bendiciones que vienen de Dios. Está dentro de nosotros ese concepto. Debido a la caída,
las vides pegajosas de la caída del hombre que todavía nos aferran. Sí, nos agarran y nos encontramos que pensamos que merecemos algo de Dios por las cosas que hemos hecho o que no hemos hecho. Y yo le escribí al hombre, ese amigo que enseña en esa universidad, y le daba las gracias por las palabras bondadosas que él nos envió. Y me daba mucho gusto que él había conseguido las grabaciones de estos mensajes y que al enterarse que fueron de bendición para él, yo le decía que eso me hizo mucho bien al escuchar esto. Y no quisiera hablar en una forma negativa acerca de ese hombre porque él tenía un espíritu bien bondadoso. Pero lo digo para mostrarles cuán difícil es para nosotros, después de que el Espíritu de Dios expone, explica bien claro el mensaje de la cruz. Y cómo es tan difícil para nosotros captar y entender lo que Dios nos dice. Pues ahora hemos tratado la semana pasada que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero se nos deslizamos esta enseñanza y este versículo, pero qué verdad, porque la ley tenía un reclamo sobre mí y sobre usted. Y ese reclamo era bien malo. Quisiera decir que estuvimos condenados y no había manera alguna de lograr salirse de este dilema. Sí, no había manera alguna de lograr de salirnos de este dilema, de librarnos y sacarnos de esta situación. Nacimos dentro de ello. Pero cuando Cristo Jesús se fue a esa cruenta cruz, oh gloria a Dios, al Cordero de Dios, y Él se ofreció a sí mismo. Y amados hermanos, estoy estudiando en estos mismos días el libro de Levíticos en el Antiguo Testamento. Y en ese libro nos cuenta cómo los sacerdotes ofrecían los animales en sacrificio a Dios, los corderos en sacrificio a Dios. Y si podemos lograr entender lo que estaba transcurriendo allá, podemos entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y si podemos lograr entender este sistema sacrificial, nos ayudaría a comprender y entender lo que significa el mensaje de la cruz. El holocausto, cuando fue ofrecido delante de Dios, después que el pequeño animal fue matado y su sangre derramada, los sacerdotes quitaron la piel de su cuerpo, como todas las 5 ofrendas hacían. Habían 4 de los 5 sacrificios, o sea, ofrendas, eran con sangre, pero una de esas ofrendas tenía grano y aceite, una ofrenda de acción de gracias. Pero en ese holocausto no tenía nada que ver con el pecado, sino solo de una manera. Antes que se pusieron el cuerpo sobre el altar de sacrificio, el gran altar de bronce, fue cortado en ciertos pedazos, o sea, piezas. Los brazos del corderito fueron cortados y las piernas fueron cortados. Yo digo los brazos y piernas, sino son 4 piernas. Piernas delanteras y piernas traseras. Y después quitaron los intestinos del cuerpo y cortaron con un cuchillo la espalda y abrieron la carne del cuerpo allá en la espalda y el cuerpo fue dividido. La caja torácica del cuerpo fue quitado. Fue cortado en piezas, o sea, muchos pedazos, que nos dice que el pecado no es solamente algo superficial.
El pecado va hasta el centro mismo del ser, hasta las mismas vísceras del ser humano. Todo está corrompido por el pecado. Nuestra manera de pensar, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestra capacidad mental, todo corrompido por el pecado. Por eso el animal fue cortado en pedazos. Por eso Jesús dijo, tiene que nacer de nuevo. Pero cuando lo pusieron en el altar, que se llama el holocausto completo, mientras ese olor suave subía al cielo, dijo esto a Dios, que Cristo se ofreció a sí mismo para satisfacer las exigencias y demandas de un Dios 3 veces santo. No tenía nada que ver con el pecado, sino demostrar su horror. Y luego, la perfección de ese sacrificio fue transferido al que lo había ofrecido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La perfección de Cristo se transfiere al que lo había ofrecido, al que cree en ese sacrificio. La perfección de Cristo se le daba al que lo había ofrecido. Ahora la ofrenda por el pecado era distinta. Y la ofrenda por el pecado es precisamente lo que dice, por el pecado, una ofrenda por el pecado. Y el pecador que lo había traído puso ambas manos sobre la cabeza del animalito y confesó sus pecados. Mientras el holocausto, la perfección de Cristo es dada al pecador. En la ofrenda por el pecado del pecador es dado a Cristo. Alguien en este lugar debe clamar gloria a Dios. Aleluya. El pecado del pecador es dado a Cristo. Y es difícil entenderlo todo. Y Él, francamente, no le requiere que usted lo entienda completamente, pero solo que tenga fe en lo que Él hizo, fe en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. Usted no necesita ser un teólogo. Oh, sí, debemos aprender lo que Él nos está diciendo. Y esto es lo que estoy intentando hacer, explicar lo que Él significa y lo que Él hizo en la cruz. Y yo creo que ustedes ya se dan cuenta del significado de todo esto. Pero no es su conocimiento. El conocimiento es importante, pero es la fe. Aleluya, aleluya. Somos justificados por la fe. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando Él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hemos tratado este tema la semana pasada. Hecho por nosotros una maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Permítame decir esto, porque no lo explicaba yo bien la semana pasada. Encontramos el ejemplo de esto en Deuteronomio capítulo 21 versículos 22 y 23. Dice en estos versículos, porque maldición de Dios es el colgado, es hecho maldición por Dios. Fue una persona que cometió un terrible pecado y fue apedreado como penalidad por ese pecado. Y colocaron su cuerpo sobre un árbol. Y después quitaron el cuerpo antes de la noche y lo enterraba el mismo día. Pero como una señal que él fue maldecido por Dios, fue colgado en un árbol, en un madero. Pero Jesús no fue maldecido por Dios. Pero nótese la terminología, dice, hecho por nosotros una maldición. Pero no agregó que fue hecho maldición por Dios. No dice así. No dice que fue hecho una maldición por Dios. No dice así.
porque él no fue maldecido por Dios. Él fue hecho, sí, una maldición, porque él tomó la penalidad de nuestros pecados, la pena y culpa de la ley, que era la muerte. Esa pena que era nuestra. Sí, la pena era nuestra, pero no valdría para nada si usted hubiera tomado la pena, porque usted hubiera sido un sacrificio imperfecto. Él era un sacrificio perfecto, para que él pudiera llevar la penalidad de nuestros pecados y la penalidad de la ley. La pena era la muerte física. Él haya de morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, no permita usted que alguien le dice que Cristo Jesús fue maldecido por Dios, porque no fue así. Hay una gran diferencia de ser maldecido por Dios y hecho una maldición. Gloria a Dios. Todo esto sucedió para que la bendición de Abraham vendría sobre los gentiles por medio de Cristo Jesús. Y creo que si usted tiene un Nuevo Testamento del expositor, o si no tiene, todavía sabe que la bendición de Abraham es la justificación por la fe. Lo he explicado quizás 100 veces y cada uno de ustedes ya lo entienden por memoria, pero simplemente quiere decir que somos justificados, que significa declarados no culpable. Gloria a Dios, no culpable, pero sigue un paso más. No solamente le declara a usted no culpable, sino le declara inocente. Hay una diferencia entre no culpable y la inocencia. Le declara inocente, pero va más allá de eso. Declara delante de Dios que usted jamás ha pecado. Aleluya. Usted diría, no lo entiendo. Usted debe entenderlo porque es lo que usted es. Gloria a Dios. Le declara no culpable. Le declara que usted es inocente. Le declara que jamás ha pecado usted. Usted me diría, pero sí hemos pecado. Sí, 1000 veces que sí hemos pecado. Pero la perfección de Cristo nos es dada en el holocausto. Y Dios mira a nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz como perfecto. ¿Piensa usted en sí mismo como perfecto? No lo conteste usted. Va a incriminarse a sí mismo. ¿Se considera usted como perfecto? Y no pregunta a su esposa tampoco, ni ustedes, hermanas, a su marido. ¿Se considera usted mismo como perfecto? Por supuesto que no, y no se debe considerarse así. Pero Dios, sí, le considera usted como perfecto. Y usted diría, yo debo decir de mí mismo lo que Dios dice de mí mismo. Pero tú sabes mejor. Él no sabe mejor. Aleluya. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, soy un poco chistoso, pero cuando Él le dé a usted, Él ve a Cristo Jesús. Por eso Él puede ser justo y justificarle a usted. Y todas esas cosas que Él le declara ser, por supuesto, no somos en nosotros mismos. Muy bien, pero el Espíritu Santo está obrando en nosotros para hacernos lo que debemos ser. Quiero decirles esto antes de proceder adelante. Cada uno de ustedes, si han venido aquí o se han sintonizado durante un tiempo, usted quizá miraría al espejo cada mañana y quizá no llega a esta conclusión, pero es verdad, usted está creciendo en el conocimiento y gracia del Señor. Usted está más cerca de Él hoy que ayer. Aleluya, aleluya. Hay más victoria, sí, hay más en su vida ahora que antes. Y usted está acercándole a Él cada día más y más, porque
Esto es lo que pasa cuando su fe está en el lugar apropiado, el lugar correcto. Esto no significa que usted jamás tropezaría ni caería y actuar como un necio a veces, pero sí significa que usted está en la senda correcta. He dicho esto antes, pero hay un significado en el Salmo 23 y lo he dado antes a ustedes, pero quiero repetirlo, porque el concepto, la enseñanza es muy hermosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Todas las estrofas de ese salmo son fenomenales, pero hay dos estrofas que son bastante grandiosas. Y una oveja, y fue escrito desde el punto de vista de una oveja. Una oveja no tiene dientes inferiores, solamente dientes superiores. No tiene dientes inferiores abajo en su boca. Las hace bien difícil para que ellas puedan forrajear, o sea, rebujar una manera de comer bien. No pueden agarrar el pasto, la hierba con sus dientes y cortarlo con sus dientes, porque no tienen dientes inferiores. La única manera entonces que ellos pueden alimentarse es por medio de ir abajo con sus dientes superiores, así en un solo golpe, y arrastrarlas para arrancar un poco de pasto. Y de este modo están rascando la hierba. Y no es fácil hacer esto. Y de este modo quitan la hierba de la tierra, la arrancan de la tierra, y después pueden masticarlo. Y después pueden masticar la hierba y tragarla. Pero cuando ellos están rebujando así, muchas veces su cara va a rascarse con una piedrecita o una roca en la tierra, y de este modo cortan la piel y están sangrando. Y cada noche el pastor miraba cada una de las ovejas, inspeccionándolas, y inspeccionaba su frente para ver si habían rascado o cortado su frente. Y si así fue, que había cortado su frente, entonces él limpiaba la llaga y derramaba aceite sobre la llaga. Él unge mi cabeza con aceite. Por eso el salmista dijo, ungiste mi cabeza con aceite. Esto es precisamente lo que significa. No importa que Dios le considera a usted como perfecto. De todos modos, a veces usted va a dañarse. La vida no es fácil. Muchas veces hay desilusiones, frustraciones, daños, heridas en el camino. Pero cuando usted conoce al Señor y el Señor es su pastor, Él limpiará la herida y derramará aceite en ella. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hay una segunda cosa que es muy hermosa, que Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las ovejas son animales no muy inteligentes. Sí, son tontas, por así decirlo. Así me dicen. Y a veces la pequeña oveja tenía tendencia de salir de la senda y salir de la senda para otras áreas.
He viajado por todas partes de Israel y muchas partes de ese país, sí, en muchas partes de ese país hay muchas colinas y cerros y hay peñascos y precipicios y cada vez, porque la oveja es tonta y se bajaría en una hendidura o una grieta de unas rocas y no puede salirse, no se puede, ha salido de la senda y ha ido por otra parte por sí sola y no se puede regresar a la senda y comienza a balar y los balidos suben de volumen, va, va, para que el pastor la pudiera oír y puede acercarse, encontrar a la oveja que está atrapada en la hendidura y extender su vara y recogerla y llevarla de nuevo y ponerla en la senda. Ahora pues las ovejas son tontas. Usted me diría, usted ya acaba de decir eso, pero yo quisiera que capten el mensaje. Y a veces la oveja lo haría otra vez, saliendo de la senda, buscando a otros lugares por sí sola. Y cada vez va a perderse y no puede regresar y se atrapa en una zarza de espinas o una hendidura o grieta otra vez. Y tiene allá leones, gatos monteses, que están esperando para un pedazo de carne de esas ovejas. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí hay algo. Lo que ese animal tonto no sabe, que está perdido, sí sabe esto, está perdido y no puede regresar. No sabe cómo regresar, es tonto. Y está atrancada en una hendidura otra vez. Pero lo que la oveja no se da cuenta es que el pastor sí sabe exactamente dónde ella está. El pastor no la ha perdido. Él sabe a dónde ha ido esa oveja. Su ojo estaba en toda la manada, mirando a todo el rebaño de ovejas. Y él vio cuando la oveja salió por otras partes por sí sola. La oveja pensaba que había hierba más verde, más deliciosa por otra parte. Y el pastor la vio cuando salió y se fue y se cayó por el precipicio. Y no podía subir otra vez. No pudo subir. Él estaba mirándola todo el tiempo. ¿No se gozan en este pensamiento que Él nos mira todo el tiempo? ¿No están contentos? Y el pastor iba en pos buscando a la oveja para alcanzarla y otra vez sacaba su vara y puso aceite en su frente si había herido su frente y la colocaba con las demás ovejas en el rebaño. Pero la pequeñita es tonta y lo hace otra vez. Y esta vez el pastor no viene. Y la pequeñita comienza a balar y los balidos comienzan a subir en volumen para que el pastor venga a recogerla. Pero el pastor no viene. Por fin la voz del animalito, la oveja, ya no puede más, ya no puede dar más balidos, queda ronca. Y ahora tiene miedo porque hay un gato montés que está acercando. Pero entonces el pastor viene, se agacha, se extiende su vara, la recoge, pero luego el pastor hace algo que él no ha hecho antes. Él estira la pata delantera, la estira y toma su vara y la golpea. ¡Cuac! Y quiebra la pata delantera. Sí, la rompe. Él disciplina a los que Él ama. La rompe. Y entonces Él solda los huesos y ata un trapo alrededor de la pata rota para que no se mueve. Y después pone la oveja sobre su hombro.
y la lleva durante los 3 días siguientes o una semana entera sobre su hombro, hasta que la pata rota se sane. Y cuando por fin el pastor la pone abajo en la senda y la oveja extiende esa pata, ya él no se desvía más de esa senda de justicia. Aleluya, aleluya. Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gloria a Dios, para que la bendición de Abraham, para que la bendición prometida a Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿No ve que todo pecado fue expiado en la cruz, que canceló la deuda del pecado del creyente, haciéndolo posible para que el Espíritu Santo entre en la vida del creyente y more allí para siempre? Oh, por eso, mi amigo oyente, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Significa negando a su propia habilidad y fuerza, eso es, la carne, y tome su cruz cada día y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. La cruz es tan importante que Jesús dijo que tenemos que cargarla y cargarla diariamente. Es la única manera que uno puede seguir a Cristo con éxito. Eso es, ¿qué significa? Me diría, ¿qué significa cargar la cruz? Es simplemente poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Cristo es la fuente. Lo repito, Cristo, Jesús, es la fuente y la cruz es el único medio de recibir el poder de Dios para vivir una vida victoriosa, una vida triunfante, de tener liberación de todos esos pesos que nos aquejan. Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo, quien solo puede hacernos lo que hemos de ser, entonces obra magníficamente en nuestra vida y corazón. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa entonces permanecerá inactiva, sin causarle problema al creyente mientras su fe queda puesta firmemente en Cristo Jesús y la cruz. Pero si las obras de la carne empiezan a manifestarse de alguna forma, es una señal segura de que nuestra fe está fuera de lugar. Digámoslo otra vez, todo es un asunto de fe, pero la fe en el objeto correcto, lo que es siempre la cruz de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe exclusivamente en la cruz de Cristo, como Pablo declaró, el pecado, la naturaleza pecaminosa, no se enseñoreará, no dominará de vosotros. Romanos 6, 14. O sea, el pecado, la naturaleza pecaminosa, no dominará sobre vosotros. Este es el camino de Dios. Si obramos de acuerdo al camino de Dios, que es el camino de la cruz, en vez de que nos domine la naturaleza pecaminosa, nosotros somos los que la dominaremos, lo que es la intención del Espíritu Santo. Hace tiempo recibí una carta de un querido hermano que a propósito yo no lo conocía. Me explicaba cómo él había descubierto el secreto de la victoria sobre el pecado. Aunque él no lo dijo en su carta, se refería a la artimaña del gobierno de los 12. Me contaba cómo él y su esposa fueron a la reunión de los predicadores, organizado por un pastor muy conocido en todos los Estados Unidos. La reunión era solo para los predicadores y había unos cientos presentes. El anfitrión les dijo que trajeran papel y lápiz. Por más de 1 hora,
Él les presentó los detalles de este nuevo método, así se llamaba, de obtener la victoria sobre el pecado. La verdad es que no se estaba pregonando la cruz. Es lamentable, pero si él hubiese estado predicando acerca de la cruz, dudo que hubiese asistido más que una docena de predicadores. De cualquier manera, puesto que el anfitrión terminó su presentación, entonces les dijo a los predicadores y a sus esposas que escribieran en sus cuadernos todos los pecados de su vida, independientemente cuáles eran esos pecados o cuán terribles eran. Después de ese segmento, se les pidió a los hombres agruparse con otros hombres y a las mujeres con otras mujeres. Ellos debían estar frente a frente y leer en voz alta los pecados de su vida, corazón y mente, lo que habían escrito en sus cuadernos. El hermano que me escribió comentó que sus pecados no eran tan malos como los de algunos de los otros predicadores presentes. Después de leer 2 pecados de la lista en alta voz, luego se les instruyeron a romper las hojas de papel en pedacitos y tirar los pedacitos al suelo. Luego tenían que pisar los pedacitos de papel y gritar fuerte de que ya eran libres. Esa era su receta para la victoria. Oh, mis amados oyentes, buscará en vano ese tipo de necedad en la palabra de Dios. Simplemente no se halla ahí. Y si no se halla en la palabra de Dios, entonces es inútil y no le hará ningún bien a nadie. Es lamentable que los individuos quienes supuestamente están llenos del Espíritu Santo se tragan esa imbecilidad. Pero esa es la clase de disparates que circulan y se aceptan por un sinnúmero de predicadores. ¿La razón? Ellos han abandonado la palabra de Dios. Le escribí al hermano y le agradecí por haberme escrito, pero yo también le escribí estas palabras. Mi hermano, la única respuesta al pecado está en la cruz. Y así es, mis amigos oyentes. La cruz, la cruz, la cruz. La obra terminada de Cristo, donde Él pagó la cuenta que había contra nosotros. Gracias a Dios por su don inefable, por esta gran liberación. Yo les exhorto a poner su fe explícitamente, únicamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y será salvo, sano, libre para servir a Dios en espíritu y en verdad. Si a usted le gusta estudiar con nosotros cada semana, le recomiendo el Nuevo Testamento del Expositor. En esta Biblia de estudio, la porción del Nuevo Testamento, va a encontrar una explicación para cada versículo dentro del mismo versículo de la Biblia. Puede adquirir su ejemplar por medio de ir a nuestro portal de internet jsm.org. Otra vez, jsm.org, y puede hacer un clic en Shopping Help, o sea, la ayuda para las compras. Y allá abajo las ofertas del evangelista, o sea, Evangelist Offers, tú puedes ver cómo adquirir su propio ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Fue muy grato pasar estos momentos con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.